Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 6. Y dice: nos acaba de llegar de ahí Timoteo, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Así pues, hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo, motivado por vuestra fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver nuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, orienten nuestros pasos hacia vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Palabra de Dios. Pues estamos acá reuniendo nuestros corazones como una comunidad de corazones, lo que somos en Dios, y al mismo tiempo intercediendo por todos, especialmente por momentos de crisis como el que vive esta señora que está allá en ese estado, ¿no? Y que intercedemos para que el ángel, su ángel guardián y la bendición de Dios la acompañen, y toda esta gente que generosamente busca ayudarla ya, y que aquí nosotros en oración también apoyamos, porque somos el pueblo de Dios y estamos encargados de velar por las almas, porque somos también el ejército de Dios que vela por la salvación de todos, especialmente los que están sufriendo tanto. Y seguramente que una persona que trate de tomar una decisión así no la está pasando bien. Y por eso tenemos que apoyar con el amor de Dios. La familia de Nazaret es el testimonio precisamente de ese mensaje de esperanza, el mensaje del Mesías. Es la familia donde no hubo pecado, la familia perfecta. A pesar de que San José no fue concebido sin mancha, sin embargo vivió una vida perfectamente obediente a Dios, tan recta que fue escogido por el mismo Padre Celestial para ser el guardián del Mesías y de la Virgen. Y esto nos da a nosotros una idea muy clara de quién es Él. Además, cuando miramos la iglesia, la tenemos que mirar desde la familia de Nazaret, porque es la cuna de la iglesia. Jesús nace en ese pesebre de Belén y está acompañado de la Virgen y San José. Y sabemos que unos animales, porque es una pesebrera. Y sabemos que Dios escoge a los más pequeños y humildes para adorar a ese Mesías que nace, como son esos pastorcitos, que seguramente era la gente más insignificante del pueblo. Con seguridad nadie ni sabía sus nombres y la mayoría de la gente ni los miraba allí en esas praderas donde cuidaban sus ovejas. Pero ese es el Señor. El mensaje central de la familia de Nazaret es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros, que es entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Que si bien Dios nos creó acá y le tenemos que dar una gracia inmensa a Dios por el don de la vida, qué don tan maravilloso, pero que este es el primer paso en una jornada eterna que nunca terminará. Y nosotros debemos cuidar de dar este paso bien dado. Y por eso tenemos que imitar
aquellos que caminaron recto con el Señor y que nos demostraron que es posible ser obediente, que es posible ser santo, que es posible llegar al cielo. Eso nos lo enseñó la Virgen María y San José. Nos enseñaron eso. Y nos enseñaron cómo es que nosotros debemos cuidar del Mesías, así como lo cuidaron ellos. ¿Y cómo lo cuidaron? Primero, siendo el testimonio impecable, porque ni José ni María crearon absolutamente en ningún momento de sus vidas ningún escándalo. En ningún momento de sus vidas tentaron a Dios. Y si algo hicieron fue servirle a Dios permanentemente hasta el último momento de sus vidas, incondicionalmente. Y lo otro, tan importante, tenían escucha al Espíritu de Dios. Obedecieron exactamente todo lo que el ángel les dijo y lo obedecieron sin duda e instantáneamente. San José aparece corriendo a Egipto, regresando de Egipto, y todo lo hace por el anuncio de un ángel. La Virgen aparece con el arcángel San Gabriel, dándole el sí a Dios y trayendo la redención a toda la humanidad. Por eso sabemos que el fiat de María es el grande sí para la humanidad. Gracias a ese fiat, nosotros hoy estamos aquí hablando de Cristo y nosotros hoy acá estamos hablando de nuestra redención, de la salvación eterna, de la esperanza de que sí podemos entrar al cielo. Y todo esto se dio porque la Virgen dijo que sí. Y obviamente que es la voluntad del Padre, porque el Padre es tan bueno y tan perfecto su amor, que le pregunta a una criatura si quiere que se dé ese plan de Él tan perfecto, porque así de grande es que se hace así de pequeño. Y nos damos cuenta que en la pequeñez del Dios Todopoderoso, que nace en esa pesebrera insignificante, en esa pequeñez está el secreto. El secreto más grande, que es la llave del cielo, está en el pesebre de Belén, en esa familia de Nazaret. El que aprende eso, entra por esa puerta. Pero nos tenemos que dar cuenta lo pequeña que es esa puerta. El trabajo más grande que tenemos que hacer cada uno de nosotros como seres humanos es aprender a disminuirnos. Ustedes saben cómo somos de grandes cada uno de nosotros. Nos ofendemos por nada, creemos que nos merecemos todo, estamos siempre engrandecidos y por eso somos susceptibles, por eso estamos pendientes a ver quién nos reconoció, quién nos aplaudió, quién nos aceptó, quién nos apoyó, quién se presta para admirarnos. Y todo es la vanidad, una vanidad que viene por nuestra naturaleza caída. Y estamos tan acostumbrados a ser así que pensamos que es normal. Pero el Señor ha venido a enseñarnos la perfección a través de la nada, que es José y María, nada. Ustedes se dan cuenta cuando leen las Escrituras en la forma que aparecen. Aparecen absolutamente insignificantes comparado con todo el drama que hay en las Escrituras. Ellos aparecen como dos personas muy pequeñas y son las que llevan a cabo la labor más importante de la economía de la salvación, María y José. Todos los profetas de antaño anunciaban ese nacimiento. ¿Y quién cuidó de ese nacimiento? Estos dos, María y José. ¿Se imaginan el trabajo más importante de toda la creación entera y de todos los siglos? Lo llevan a cabo María y José. Y por eso debemos entender como cristianos que somos, como católicos que somos, que hay que tener una conciencia clara de la cuna de nuestra fe, la cuna. Porque cuando nosotros recreamos los misterios de la encarnación de Jesucristo, que son los misterios de nuestra salvación, necesariamente quedamos en la familia de Nazaret. No hay forma de no llegar ahí, porque es que ahí es donde comienza todo. Primero, nos damos cuenta de algo muy grande. María y José eran dos judíos que estaban en perfecta obediencia a la iglesia, a las tradiciones judías. María fue entregada al templo desde niña pequeña. José era un hombre del templo también. Él vivió el sorteo para el esposo de María, que ya sabemos que a él le floreció
esta rama y por eso era la señal de que él era el esposo. Todo esto viene perfectamente destinado por el Padre. Y entonces aparece la primera prueba inmensa, la prueba gigantesca, que es María espera un hijo de un ángel, de un espíritu, del Espíritu Santo, anunciado por el ángel. Y espera María un hijo que el ángel le dice que lo va a concebir, que va a ser engendrado en su vientre por obra del Espíritu de Dios. Entonces María tiene que llevar semejante misterio tan grande en su vida a José, que es su prometido. Ustedes se pueden imaginar la dificultad tan grande que es decirle a su prometido con quien va a contraer matrimonio, porque aún ni lo han contraído, pero en estas tradiciones judías ya era un hecho que ya se iban a casar. Pero dentro de ese periodo, antes de casarse, es cuando aparece esta virgen esperando. Pero ¿cómo puede ella hacer para decirle a su prometido que está esperando un hijo de un espíritu? Ustedes se pueden imaginar. Debemos colocarnos en esa situación nosotros, porque lo que le sucedió a ella es totalmente humano, aunque lo que creó ese suceso es totalmente sobrenatural, obviamente, pero a una criatura humana como usted y yo. Solo que ella es el vehículo más perfecto humano que Dios ha creado en toda la historia, porque la creó sin pecado para que pudiera ser depósito de la gracia del Espíritu Santo y ser ese sagrario del Mesías. Y así es como María comienza esa prueba inmensa, y lo mismo San José. Pero ¿por medio de quién se supera esa prueba? Por medio del mismo ángel que anuncia a María la encarnación del Verbo, y ese mismo ángel se encarga de hablar con José, y José obedece a algo tan extraordinariamente extraño. Pero obviamente José también fue creado para vivir eso. Pero des en cuenta de algo muy importante. Nosotros todos hemos sido creados con un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso nos escogió como católicos, nos enlistó en esta milicia. Somos soldados del ejército de Dios y nos conoce con nombre propio. Nadie se puede hacer católico por accidente. Nadie. Todos somos escogidos. Sin importar si usted se volvió católico a los 80 años, ya estaba escogido. Y entonces cada uno se va despertando a la misión para la cual nacimos. Y cada uno de nosotros tenemos que darle ese fiat, ese sí a Dios. Y el fiat nuestro, de cada uno de nosotros, es nuestra santidad. Ese es el sí. ¿Qué es? La gente se pregunta, ¿cuál será mi misión en este mundo? Yo quiero que el Señor me la muestre. Y San Pablo nos enseña con claridad, la voluntad de Dios es, a saber, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el fiat que le tenemos que dar a Dios? Señor, yo quiero ser santo. Ese es nuestro fiat. Y con eso estamos en la misión, porque entonces el Señor nos utiliza como instrumentos para el plan que Él tiene. ¿Y cuál es el plan que Él tiene? Él tiene el plan de salvar a esta señora que se quiere tirar de allá. Él tiene el plan de salvar todos los pecadores que Él coloca en su vida. Él tiene el plan de salvar su alma y todos los que le confía a usted. Y su familia, sus amigos, la gente que extraña que pasa por la calle por un instante. Esos están en nuestra vida, el Señor nos los confió. ¿Y por qué? Porque si somos fieles, si le hemos dado el fiel al Señor de ser santos, desde nosotros irradiamos la salvación para todos los demás. La mayoría de nosotros tenemos que vivir rodeados de gente que no cree en Dios, que no quiere creer en Dios, que no le obedece a Dios, cualquiera que sean las circunstancias. Y eso no debe afectar nuestro corazón. Eso debe inspirarnos más para ser más santos. Porque la preocupación de un padre de familia, de una madre, de un hijo,
de una persona que tenga estos sentimientos de amor, es que todos se conviertan y se salven. Pero ¿cuál es la contribución más importante que podemos dar nosotros para que todos se salven? La contribución es nuestra santidad. Y nuestra santidad es nuestro testimonio, y nuestro testimonio son nuestras acciones buenas, y nuestras acciones buenas son la caridad y el servicio incondicional que tenemos cuando nos damos todo y no esperamos nada. Ustedes saben que la pérdida más grande de gracias es cuando damos con interés, cuando lo que damos le esperamos retribución, así sea de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, damos limosna, ayudamos a alguien y estamos esperando que Dios nos dé algo por eso. Y creemos que ya nos merecemos algo. Eso es condicional. Ahí no hay el amor que Dios nos pide. Sí hay amor, un amor humano que no es malo, pero es imperfecto. Dios quiere más de nosotros. Él quiere que le demos el amor perfecto, que es cuando yo doy con tanto amor que me olvido cuando doy de lo que di. Porque no es acerca de lo que di, sino acerca del amor. Porque di porque amo, oré por otros porque los amo. Estamos orando por esta mujer que está allá. ¿Por qué? No porque no queremos sufrir si se lanza, no. Porque no queremos que ella se pierda. Por eso, por el amor de Dios. Y eso es lo que debemos pensar, ¿no? Hay padres de familia que viven preocupados porque los hijos no han llegado y ya son las 2 de la mañana. Pero muchos se están preocupando desde que no quieren sufrir si algo les pasa. Entonces en realidad no están sufriendo por los hijos, sino que ellos no quieren sufrir si les pasa algo malo a ellos. Y ni siquiera se dan cuenta que no están amando con el amor de Dios. Y repito, eso no es un pecado. Ese amor no es malo, pero es un amor humano imperfecto. ¿Y a qué vamos? Tenemos que caminar hacia la perfección. Tenemos que amar mejor. Tenemos que ser mejores, porque eso es lo que pide Dios. El ejemplo siempre es Pedro caminando por las aguas. No llegó. Ya cuando estaba cerca Jesús comienza a hundirse. Y el Señor lo saca. Pero ¿qué le dice? No le dice, bravo Pedrito, diste 20 pasos. No, le dijo, hombre de poca fe. ¿Y por qué? Porque el maestro quería que llegara. Él quería lo mejor para Pedro. ¿Y qué había sido lo mejor? Que Pedro llegara caminando hasta él. Y eso es lo que quiere cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos caminando hasta él. Él no quiere que lleguemos al purgatorio, porque el purgatorio equivale a ese hundirse antes de llegar. Sí, y el Señor no quiere eso. Él va a estar ahí para salvarnos, porque el purgatorio es la misericordia de Dios y nos da la oportunidad de caminar por ese momento de caída, pero Él quiere que lleguemos a Él. Quiere que demos todos los pasos hasta Él. Y precisamente la familia de Nazaret es el mejor ejemplo de llegar hasta Él. Porque esta familia nos demostró cómo caminó. Si a alguien podemos imitar de cómo caminó, es a María y José. Porque no hay un paso más perfecto que ese. Además, el misterio de la encarnación del Mesías con relación al mundo temporal. Miren ustedes algo bien misterioso. Es Dios que ya está en el vientre de esta virgen y se van desde Nazaret en un invierno crudo hasta Belén, una distancia larga. Mírenla, hágale en Google y verá la distancia que hay entre Nazaret y Belén. Y se fueron a pie hasta allá en el invierno. Una mujer embarazada en sus últimos días. Y se van hasta allá a hacer ¿qué? A obedecerle a un gobierno pagano, ni siquiera judío. ¿Sí? Entonces nos demuestra algo muy importante. El Señor se hizo hombre entre nosotros, pero Él no impuso su divinidad para alterar el orden natural de las cosas, aunque el orden natural de las cosas muchas veces era malo. Por ejemplo, Herodes quiere matar a todos los niños para encontrar al Mesías, un orden muy malo. Sin embargo, el Señor le obedeció a ese orden malo y se escapó para Egipto. Y se murieron todos los niños. ¿Ustedes se dan cuenta lo misterioso que es eso? El Señor no interfiere en ese orden. Y muchas cosas de ese orden son malas.
Y no es que el Señor procure el mal, sino que es que hay un orden perfecto entre el bien y el mal en el mundo temporal. Cuando Jesús está con Pilatos, después de ya haber estado con Herodes, que es la segunda vez que está con Pilatos, cuando ya es condenado a muerte, nos damos cuenta de otro suceso. Él, cuando está con Herodes, no le habla ni una palabra. Jesús ya lo había llamado zorra a Herodes. Y Jesús, pues este hombre había matado a San Juan Bautista, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero Pilatos tiene un diálogo con Jesús. Y un diálogo muy interesante porque hay una frase ahí que da mucho que pensar. Él le dice, los que me entregaron a ti son más culpables que tú. Y con esto, si lo leemos espiritualmente, nos damos cuenta que el Señor le está quitando nivel de culpa a Pilatos. Eso es muy significante, porque Pilatos es un pagano que no conocía a Dios. Tanto así que en ese diálogo entre los dos, al final le dice, ¿y qué es la verdad? Ahí está la inocencia de Pilato. Pilato no sabe qué es la verdad. En cambio, los judíos que están gritando, crucifícalo, todos conocían la verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande? Entonces, dentro de este conjunto de realidades que vive la familia de Nazaret en esta encarnación del Mesías, nos damos cuenta cómo Dios nos lleva a nosotros como su pueblo, enseñándonos que nuestro reino no es de este mundo y que debemos tener un corazón peregrino, así como María y José, peregrinos. Ellos caminaron siempre en una misión, cuidando el Mesías, y luego la Virgen se queda cuidando a los apóstoles y cuidando el principio de la iglesia hasta que es asunta al cielo. Y es una peregrinación, pero es una peregrinación hacia la casa del Padre, siempre con los ojos puestos en la casa del Padre, con un corazón que no está pegado a este mundo temporal, con un corazón que tiene conciencia de que lo que vemos va a pasar y lo que no vemos permanecerá, como nos enseña San Pablo. Y aquí tiene algo importante dentro de lo que estamos hablando que tenemos que tener en cuenta. Jesús en su vida pública jamás habló de política, nunca se metió en lo que los romanos estaban haciendo. Y des en cuenta que los romanos tenían esclavizado a sus judíos, los tenían de esclavos. Judas y los hijos del trueno, como los llamaban, se fueron con Jesús porque esperaban que él los iba a liberar de los judíos, porque ellos eran como el equivalente a guerrilleros. El único que no perdonó de que el Mesías hablara de otro mundo y que se dio cuenta que no los iba a liberar de los judíos fue Judas, y por eso odiaba tanto a Jesús. Pero la realidad es que el Señor nos enseñó que todo era acerca del reino al cual vino a anunciar y cuyas puertas nos vino a abrir, que fue el paraíso que habíamos perdido con el pecado original. Lo demás no. Él nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás, como para que entendamos, miren, este mundo ustedes no se concentran en él, sean buenos administradores, hagan lo que tienen que hacer mientras están acá. Eso es lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo María y José, lo que hizo el mismo Jesús, trabajar para el bien, buscar la salvación de todos, hacer el bien en todo momento es lo que hicieron todos ellos y lo que han hecho los hijos de Dios a través de los siglos. Y eso es lo que tenemos que hacer en este mundo. Pero hay algo que no podemos hacer. Primero, pensar que esta es nuestra casa. Segundo, apegarnos a esto. Tercero, hacerle culto a esto que es la idolatría. Entonces, estos pecados tienen que estar muy claros para que podamos caminar como María y José, que somos servidores. Las palabras de María, he aquí la esclava del Señor. Y esto lo debemos tener claro porque María es un ejemplo de lo que es un hijo de Dios, un servidor del Señor, un esclavo del Señor. Y esto es lo que somos nosotros de verdad. Cuando nos convertimos en eso, nos disminuimos y dejamos esta grandeza que nos mata. Miren que
San Juan Bautista, después de que sus discípulos lo acorralan y se quejan de que por allá están esos bautizando en el nombre de Jesús y se sienten celosos porque ellos quieren mucho a Juan, y no es nada malo porque todo eso era bueno, ¿no? Los discípulos de Juan, los discípulos del Señor, todos eran gente buena que habían entendido el mensaje. Pero obviamente hay divisiones religiosas siempre, y sus discípulos estaban confundidos. Y él les responde en una forma demasiado importante para nosotros escuchar en el día de hoy, porque es la clave para que nosotros seamos verdaderos instrumentos de Dios. Él dijo: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Disminuyó tanto que lo decapitaron. Sí, miren ustedes lo que es disminuirse. Para nosotros no necesariamente disminuirse es que nos decapiten, pero sí es que nosotros debemos morir a este edificio de orgullo, de vanidad, de pretensión, de autosuficiencia en el que nos edificamos. Vivimos en un mundo material que padece hoy más que nunca de materialismo, porque el mundo material no es malo, pero podemos convertirlo en algo malo. Yo siempre doy un ejemplo básico. Un cuchillo sirve para partir un pedazo de pan, pero también sirve para apuñalar un ser humano y matarlo, el mismo cuchillo. ¿Podríamos decir que el cuchillo es malo? No, es la mano que lo empuña, que puede ser buena o mala, pero el instrumento material no es malo, es lo que hacemos con él. Entonces, el mundo material no es malo, pero el mundo material podemos convertirlo en algo malo si nosotros adoramos las cosas materiales, si somos idólatras. Entonces ya el mundo material se convierte en un Dios, y ese es el materialismo. Por eso, dentro de este conjunto de realidades a las cuales estamos enfrentados a tomar decisiones como seres humanos, Dios nos llama a tener discernimiento de espíritus y coherencia en nuestro caminar, y es darle a cada cosa su valor, darle a cada cosa su lugar, y darle a nuestro corazón la capacidad de ser buenos administradores, sabiendo que nada nos pertenece, pero somos responsables de todo. Ese es un buen administrador. Entonces, usted tiene dinero, muy bien. Dios permitió que usted tuviera dinero, a no ser de que se lo robó y sea el diablo el que se lo dio, pero el que se tiene su dinero de su trabajo, de sus esfuerzos, es una bendición, porque es el fruto del trabajo. Muy bien, pero que ese dinero no se convierta en un Dios, que ese dinero sea para la gloria de Dios. Y tampoco eso quiere decir que usted toma todo su dinero, se para en una esquina y lo regala. Tampoco, porque tiene que ser un buen administrador. Usted tiene que saber cómo lo administra. Por eso está la parábola de los talentos, que el Señor le dio a cada uno, y el último lo enterró. Y miren que él le dijo: ¿por qué no lo pusiste en el banco para que ganara intereses? Eso quiere decir, Dios nos pide orden en todo. Al que más se le da, más se le exige. Y si usted tiene prosperidad en esta vida, Dios está muy contento. Pero usted tiene que ser también próspero en su generosidad. Tiene que crecer de acuerdo a los dones. Tiene que crecer de acuerdo a ellos. Elevarse a la altura de sus talentos, pero para glorificar a Dios, no para glorificarse a usted mismo. Porque este es el ejemplo de la familia de Nazaret. ¿Dónde encontramos el sentido verdadero de la familia? Lo encontramos en esa Virgen Inmaculada, en ese casto varón y en ese Santo de los Santos, que es el Hijo, que es nuestro Mesías. Ahí está la respuesta del hogar donde no hubo pecado. Ese es el lugar donde podemos colocar los ojos cada que estamos orando, intercediendo y pidiéndole a Dios que bendiga a nuestra familia. Usted quiere colocarse en el podio más importante para orar por su familia, lleve su corazón a esa familia de Nazaret. Es más, llévelo al pesebre de Belén. Mire que estamos entrando en el Adviento y que el Señor nos llama a recogernos en estos días de Adviento para recrear el misterio del nacimiento
del Mesías. Entonces, ¿a dónde nos lleva a recrearnos? A Belén, a esa cuna de Belén. Entonces, este es un tiempo muy especial para orar por nuestra familia. Todos nosotros tenemos una historia de familia muy diferente cada uno, porque es única. Nadie se repite y cada uno estamos en una batalla espiritual con la sangre. La sangre es algo muy delicado para manejar, ¿no? Hay familias que logran tener ciertos niveles de paz y de concordia, de armonía, pero hay muchas familias que viven en batalla entre ellos por la sangre. La sangre es una sangre que está en ebullición, es una sangre que tiene emociones, tiene memorias, tiene pasiones, tiene muchas ideas, tiene muchas memorias malas y memorias buenas. Y de un momento a otro se explotan todas esas cosas y causan toda clase de efectos. Y por eso crecer en la familia es santificarse. Ustedes saben que el sacerdote, cuando es ordenado, se le llama a santificarse en su sacerdocio. El sacerdocio lo purifica y lo santifica si es un verdadero sacerdote fiel. Y también el esposo y la esposa en el sacramento del matrimonio son llamados a santificarse en ese sacramento. Y hay cosas que no se hablan en el noviazgo y cosas que parece que los novios no están conscientes. Y es que se casaron para santificarse. ¿Eso qué quiere decir? Van a sufrir mucho entre los dos, porque tienen que aprender a perdonarse. Van a vivir una batalla con la sangre de cada uno. Y cuando aparecen los hijos, peor, porque esos hijos se parecen a ustedes y van a reflejar también sus defectos. Y a usted le va a aterrar el ver el defecto en los hijos y los va a perseguir porque tienen los defectos suyos. Y usted se va a castigarlos por los defectos que tienen porque odia sus propios defectos. Y toda esta es la batalla espiritual que viven las familias. Y se necesita mucha santidad para caminar recto en medio de la furia de la sangre. Y esto es un arte, una ciencia. Y esa ciencia es del Espíritu de Dios. Y Él es el único que nos puede dar esa ciencia. Y esa ciencia, ¿sabe qué enseña? Paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Eso es lo que enseña, le edifica sus virtudes. Porque usted no puede estar sentado en una esquina esperando que su hijo cambie. Esperando por allá que cambie aquel y que cambie aquel. No puede hacer eso. Usted tiene que estar sentado cambiando usted. Sí, cambiando usted, santificándose usted y dejando que los otros vivan el ritmo que tienen que vivir. Porque su ejemplo, su testimonio es el único que tiene poder para cambiar las cosas. No sus palabras, no sus intenciones, tampoco, sino su cambio radical. Desen cuenta que el mensaje más grande de la Virgen y de María y de José es el testimonio de vida, no las palabras, hasta el punto que son muy pocas las palabras que están escritas de María y José. De María hay el canto del Magnificat nada menos, pero si ustedes miran lo que está escrito de ellos que hablaron, es que es casi nada, pero su vida es gigantesca para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quedó de María y José? Su testimonio de vida, sus acciones. ¿Y cuáles fueron esas acciones? Valentía para cumplir la voluntad de Dios. Eso fue. Fueron valientes. Se lanzaron hasta el martirio porque ellos hubieran podido ser martirizados en cualquier momento. Yo sé que la Virgen María, en el camino del Calvario, junto con todas las mujeres de Jerusalén y Juan, estoy seguro que ellos fueron apedreados, escupidos, pateados. Todo el mundo sabía quiénes eran ellos. Y así como estaban pateando a Jesús, los estaban pateando a ellos. Eso no se necesita un profeta para saber eso. Eso es obvio. Esa turba estaba furiosa, llena de ira, porque estaban cabalgados por demonios. Los demonios estaban en una procesión con Jesús hacia la cruz. Lo que no sabían era que ellos eran los que iban a ser enterrados y no Jesús. Pero mientras iban en la procesión de ira, de odio, de venganza, los demonios tenían tomada toda la turba
para que le pegaran al Señor, lo golpearan, lo maldijeran, igual a la Virgen, igual a todas las mujeres santas de Jerusalén, igual a Juan. Seguro quedaron heridos, seguro los golpearon. Eso es obvio que era así. Y entonces ellos caminaron hasta el martirio. María, la Virgen, caminó hasta el martirio. Ella estaba escogida para una labor particular y no terminó decapitada o crucificada como los otros apóstoles, porque la voluntad de Dios tenía un orden. Sin embargo, para nosotros que estamos acá hoy y que estamos mirando a esos misterios de nuestra fe desde el hogar de Nazaret, podemos decir que el gran ejemplo que nos da esta familia santa es a confiar en la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan. Y no tiene un plan solamente con María y José, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero para que ese plan se cumpla, yo tengo que obedecerle a Dios. Yo tengo que ser el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, Señor. Eso lo debo tener como una ejaculatoria. Yo debía recitar eso cuando me levanto, debía recitar eso cuando me acuesto. He aquí el esclavo o la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Señor. Y debíamos someternos en esa forma para que así se dé el plan de Dios. Y sabemos que el plan de Dios es perfecto, aunque sea doloroso. Des en cuenta, Pedro se quería ir de Roma cuando vio que le iban a matar. Y saben lo que la historia nos cuenta, que Jesús pasó por un lado cargando la cruz hacia Roma, porque iba a crucificarse otra vez por Pedro que no quería. Eso es lo que se supone que es todo lo que nos cuentan de ese momento. Pero el Señor nos pide a todos nosotros vivir su voluntad de acuerdo a la pequeña vida que nos dio. Y desde en cuenta, uno no tiene que aspirar a tener una vida extraordinariamente religiosa, inmensa, llena de prodigios, llena de milagros, o llena de misiones, o llena de no sé qué. No, hay que ser pequeño, especialmente en nuestra religión. Pequeño. Hay gente que se vuelve demasiado religiosa. Usted los ve por ahí sudando agua bendita, ¿no? Digo, no, hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que los fariseos eran los más religiosos. Y el Señor mismo nos enseñó acerca de ellos. Y digo, ustedes están pendientes de todo lo externo, pero esos corazones los tienen maleados. Por eso no podemos engañarnos con una extremada religiosidad. Tenemos que cuidarnos, hay que ser equilibrados. Tenemos que tener coherencia, prudencia, sobriedad y sobre todo debemos tener una caridad para no llegar hasta el fanatismo. Ustedes se dan cuenta en estos días en la iglesia la cantidad de gente loca que hay, perdonen la palabra, pero hay mucha gente confundida. Tenemos la secta de los antivacunas, la secta de los provacuna, la secta antipapa, la secta propapa, la secta pro misa novus ordos, la secta de la misa tridentina, y son sectas y sectas, se odian entre ellos, se persiguen entre ellos, no se aguantan los unos de los otros, porque si usted no piensa como yo, usted es mi enemigo, o el diablo se lo va a llevar, o quién sabe, ¿no? Pero todo eso está mal. Porque nosotros no tenemos por qué ser ni pro esto, ni pro aquello, ni pro esto. Nosotros, como dice San Pablo, buscamos a Cristo, un Cristo crucificado. Somos cristocéntricos, no somos de la derecha, ni de la izquierda, ni de ningún lado de esos. Somos de Cristo y no tenemos por qué estar de parte de esto, de parte de aquello. No, porque es que el Señor, como yo les decía al principio, nunca mencionó a los romanos. Él no era pro judío contra los romanos, nunca apareció así. Él no tomaba esos lados para nada. Él era pro salvación, pro redención, pro santificación. Este es Jesús. Entonces nosotros que estamos acá, ¿a quién vamos a imitar? Nosotros debemos imitar al Maestro que es Jesús, y Jesús nunca tomó lados de nada ni de nadie. Jesús caminó por el centro con el Padre y nos enseñó a elevar nuestro corazón hacia el Padre y vivir unidos a Él. Eso es lo único que nos da esperanza, lo único que nos mantiene la paz, lo único que nos mantiene gozo en el corazón. Si no nos dejamos engañar ni distraer
por ninguno de esos lados que son viciosos, fanáticos o liberales, porque están los extremistas de la izquierda, pro aborto, comunistas, pro feminismo, pro esto, pro lo otro, pro quién sabe qué, los de la derecha, que ninguno es santo para ellos, todos son endemoniados, la gente todo lo está haciendo mal, ellos son los únicos que lo hacen bien, todo eso está mal, son extremos, es fanatismo, son cosas que nosotros no necesitamos. Y nos damos cuenta, ¿acaso la familia de Nazaret dio siquiera una señal de que pensaban así? De ninguna manera, ellos estaban concentrados en su misión. Eso es lo que hicieron, concentrados en su misión. Usted tiene una familia, esa es su misión. Concéntrese en eso. Por eso San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. ¿Y dónde lo llamó el Señor a usted? Eso que tiene ahí, su familia, sus amigos, la gente que lo rodea, su trabajo, su pequeña vida, ahí lo llamó el Señor. No busque más, hágase responsable de eso, que si usted hace eso bien, con eso llega al cielo. Pero no se deje confundir de nadie. Que se acabe el mundo, que se acabe, pues ¿qué? Si todos nos vamos a morir, ¿no es verdad? Que viene un cometa, que no sé cuántas. Hay gente que manda a los demás a esconderse, que en refugios. Yo digo, ¿acaso se les olvidó que el único refugio que tenemos es el refugio de los dos corazones de Jesús y de María? Es el único refugio. Porque nosotros, este mundo material se va a acabar. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter? Lo meten por allá en el monte, ya se muere, lo tienen que traer hasta por acá enterrarlo. Es decir, no tiene sentido. Nosotros estamos acá haciendo lo que tenemos que hacer, sin importar si mañana se acaba esto. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que María y José hicieron, que era estar preparados todos los días para el Señor, todos los días. Porque si nosotros no nos acostamos convencidos de que de pronto no nos levantamos, estamos viviendo muy mal, ¿sí? Porque somos tan absurdamente ilusos que creemos que tenemos el próximo día comprado, cuando a nosotros no nos pertenece el futuro. Esto solo le pertenece a Dios. Ustedes se dan cuenta lo vanidosa, pretenciosa, autosuficiente que es la gente que está preocupada por el futuro, por el fin del mundo. Entonces vamos a escondernos. Esa gente es vanidosa, es pretenciosa, que cree que tiene futuro. Yo no planeo nada para el futuro, porque yo no sé si tengo futuro. El Señor hoy puede terminar con mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo soy responsable, yo vivo el día de hoy muy bien, honestamente, amando, perdonando, tratando de tener un espíritu de servicio permanente. Y si hago todo eso bien, me acuesto. Y si el Señor me da otra vida, otro día, pues me levanto preparado porque el día anterior lo hice bien. Y eso da fruto. Cuando usted vive bien, tiene frutos para subsistir si el Señor lo continúa llevando más días. Pero pensar que el mundo se acaba, ese no es un pensamiento de gente inteligente, de gente que tenga la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría del mundo. No tiene sentido. Por eso no podemos dejarnos confundir ni engañar de nadie. Nosotros necesitamos vivir en la paz de Dios. Des en cuenta, el Evangelio es nuestro guía. En estos días, en las lecturas, hemos escuchado muchas lecturas escatológicas del profeta Daniel y el mismo Evangelio que nos habla del fin. Pero ¿acaso ese mensaje del fin, como decía el mismo diácono hoy en la Eucaristía que acabamos de recibir, ese mensaje no es un mensaje de terror, no es para llenarnos de miedo? Ese mensaje es un mensaje de esperanza, hasta el punto que la palabra termina diciendo, cuando estas cosas suceden, prepárense porque llega vuestra libertad. Eso es, no el terror, no la destrucción, sino la libertad. Aunque el mundo que conocemos se destruya, pero baja uno mejor. Como dice la palabra, desciende la Santa Jerusalén del cielo como una novia engalanada, que es nuestro hogar, nuestra casa, ese es nuestro destino. Si tuviésemos una conciencia clara de para dónde vamos, les aseguro que sabríamos dónde estamos. Y sabemos que estamos en una estación de paso,
como si estuviéramos en una estación de tren esperando nuestro tren. Y es que realmente en eso estamos. Esperemos que ese tren sea el tren correcto, que nos vayamos en la dirección correcta. Eso es lo que esperamos, que tengamos el boleto correcto. Porque como dice San Pablo, cada uno de nosotros tiene que correr la carrera de nuestra salvación. Pero si queremos ir al estadio a competir en los Olímpicos de Dios, tenemos que prepararnos en perfecta continencia como se preparan los buenos atletas, pero no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna, dice el apóstol. Y esto debe estar claro, porque se trata de entender que nuestro caminar es un caminar duro, de muchas pruebas. Dios no prueba a nadie, pero el carcelero sí. Mientras pasemos por acá, el carcelero pide permiso para probarnos y el Señor le da permiso muchas veces. Ustedes se dan cuenta que Jesús, en las tentaciones del desierto, cuando terminan las tentaciones, la palabra dice, y Satanás se retiró por un tiempo. Así lo dice. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros en nuestra vida. El diablo llega y nos zarandea y de pronto se calma todo. Se retiró por un tiempo. Pero las zarandeadas son hasta que nos entierren. Vamos de zarandeada en zarandeada. Y tenemos estaciones como calmadas, pero las zarandeadas vienen y van para el que se atreve a caminar con Dios. Si usted camina con Dios, el diablo dice, ¿de verdad? Vamos a ver si me resiste las zarandeadas que te voy a dar. Porque te crees muy santo, ¿no? Toma, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y a veces nos vemos corticos para defendernos de los zarpazos que nos pega. Sin embargo, nosotros solos no tenemos la capacidad de defendernos. Por eso Jesús, cuando le confesó a Pedro que el diablo había pedido permiso para zarandearlo, le dijo, pero yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras la fe. Eso es. Entonces, precisamente la bendición que Dios nos da en esta vida es esa intercesión ante el Padre para que no perdamos la fe cuando nos zarandea el demonio. Eso es. Pero que nos zarandea y Dios lo permite. Mire que Jesús no dijo, ay, a Pedrito no, ¿cómo le van a hacer eso? Eso no lo dijo. Él dijo, pedí que no perdieras tu fe. Es más, le dice, cuando pases por esa zarandeada, ve a darle testimonio a tus hermanos. Eso es. Entonces la prueba que hace nos fortalece. La prueba nos fortalece, pero si la vivimos con Dios. Y eso es lo que pasa con María y José. Ellos se fortalecían en cada prueba. ¿Y qué pruebas vivieron? Ustedes se pueden imaginar el dolor que vivieron esos dos. Primero, José cuando se lleva a la familia a Egipto, sin nada, a un país desconocido, así nomás, y ellos tuvieron que vivir la angustia que vive un ser humano para sobrevivir. Por el hecho de que ellos tenían esa misión tan grande, no les caía pan del cielo. Ellos tenían que sudársela para conseguirlo. Es un misterio, ¿no? Porque eran los escogidos para lo más grande. Y a San José le tocaba luchar como carpintero para defenderse. Y quién sabe cuántas dificultades vivieron. ¿Cuántas? Es un misterio muy grande, pero esa es nuestra vida. Por eso, al imitar la familia de Nazaret, tenemos que darnos cuenta que ellos nos enseñan que este mundo es una escuela de almas y que estamos en clase, ¿no? Y que no nos van a soplar. Nada, porque si nos soplan, pues hacemos trampa y nos va mal. Por eso el Señor quiere mantenernos firmes en la clase, y la clase la podemos ver en María y José, cómo ellos tuvieron que vivir su escuela. A ellos les tocó obedecer y hacer todo lo que tuvieron que hacer, viviendo las inclemencias de un mundo súper inhóspito, de un mundo difícil, llevando un Mesías que el diablo lo quería eliminar y que le quería dañar su obra. Ese era un caminar muy difícil, pero dense en cuenta, ¿qué creen ustedes que llevamos nosotros en el corazón después del bautismo? Llevamos el mismo Mesías que llevaba María y José. Nosotros somos cuna del Mesías.
Y entonces, ¿qué creen ustedes que está sucediendo? El demonio odia que nosotros seamos cuna del Mesías. Nos odia. Y entonces quiere tumbar este sagrario, pervertirlo, corromperlo, dañarlo, para burlarse del Jesús que llevamos en nuestro corazón. Por eso la responsabilidad nuestra es mantener este templo de Dios limpio, para que este Mesías que llevamos adentro lo llevemos como lo llevó María y José. Ese es el ejemplo. Mirar cómo llevaron María y José a Jesús. Mucha gente habla de la familia Nazaret y la coloca allá en Nazaret y en Belén y en el misterio que ellos vivieron. No, no. Nosotros debemos entender que místicamente hablando, la familia de Nazaret es el sagrario que tenemos en nuestro corazón porque nosotros llevamos el Mesías en nuestro corazón. Se nos dio en el bautismo y se renueva cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos, cada vez que amamos, que oramos, que perdonamos. Se está renovando ese Mesías en nosotros, hasta el punto que somos células vivas de ese templo de Dios. Y como enseña San Pablo, en cada uno de nosotros se termina de completar los sufrimientos que faltan por completarse del cuerpo místico de la Iglesia, que es Jesucristo. Y esto es lo que hacemos nosotros y lo que somos nosotros. Entonces, acordémonos, somos sagrarios vivos del Espíritu Santo. Somos portadores del mismo Mesías que portó María y José. Así de que esa familia de Nazaret está en nuestro corazón. Voy a terminar con la lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11. La llamada de Dios. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ninguno otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, nos ama, Él quiere que nos salvemos, Él quiere que nosotros alcancemos lo que Él nos dio por medio de su Hijo, que es llegar al lugar que nos tiene preparados. Y si vivimos con esa esperanza, vivimos bien. Por eso no podemos dejar que nadie nos robe esa esperanza, sembrándonos miedo. Tenemos que cuidarnos de los terroristas religiosos de estos tiempos, porque esa gente no viene en el nombre de Dios. Nadie que trae miedo y tragedias y desastres viene en el nombre del Señor. El Señor vino a traernos paz, gozo y esperanza para aquellos que entienden que obedecerle a Dios es caminar en paz, a pesar de los sufrimientos, de las pruebas, pero si estamos en paz con Dios, no tenemos nada que temer, nada. Y el mundo que se acabe. Tenemos que estar preocupados de estar en paz cuando nos llame el Señor. Amén.